¿Qué tal? Bienvenidos a Dimensión Rasgada. Hemos regresado con un nuevo episodio y el día de hoy, después de mucho tiempo, volvemos con un libro de cuentos. Celebrando Halloween. Sí, ¿verdad? Pues me hace terror. Como Ahí dice. nos van a ver con nuestros disfraces. Bueno, con mi máscara, ¿no? Su máscara de crítico. Te critico. Crítico literal. ¿Qué libro tenemos hoy, Maguito? El día de hoy vamos a comentar el libro de cuentos de Shirley Jackson, La Lotería. Cuéntanos, Moni, algunas cosas que necesitaríamos saber del libro. Bueno, para empezar, Shirley Jackson es una escritora estadounidense, ¿no? Nació en San Francisco, California, y es considerada por muchos un referente en lo que viene a ser la literatura de terror psicológico y de suspenso, ¿no? Incluso una de sus obras más famosas, que es La Maldición de Hill House, ha inspirado a muchos autores que conocemos hoy actualmente, por ejemplo Stephen King en su obra ¿El Resplandor? El Resplandor está inspirada. Sí, ¿en serio? Es muy buena en realidad. Tienen que leerla también, La Maldición de Hill House. Y El Resplandor también. y El Resplandor también. Antes, no, sí, evidentemente antes que la película. Obvio, eso Sí, sí. Ya lo vi. También. Primero. Y ha publicado un montón de cuentos en el New Yorker. Que más estuvo casada con este famoso crítico literario Stanley Edgar Hyman. Que dicho sea de paso, la conocí de una manera bien creepy, como dirían los gringos, ¿no? Sí, Kristen sabe la historia. A ver, Kristen, por favor, coméntanos. Shirley Jackson publicó un cuento y este crítico leyó el cuento sin ver el rostro de la persona, se enamoró totalmente de la persona que escribió el cuento y dijo, me tengo que casar con esa persona, sin conocer a la persona. Y fue tan obsesivo que lo hizo. Pero uno piensa en algo romántico, pero esto es súper creepy porque te enamoras de una persona por su texto, pero no sabes cómo es, ni cómo piensa, ni su personalidad. Oye, pero de repente ahí en ese texto estaba plasmado todo lo que él necesitaba saber de Shirley Jackson. En teoría, porque después fue un terror su vida marital, ¿verdad, Moni? Ah, sí, tuvieron un matrimonio tormentoso porque la relación, para empezar, Stanley era una persona muy dada a las relaciones extramatrimoniales. Esto atormentaba a Shirley, ¿no? Y aparte de eso, había un celo profesional del que se hablaba mucho, de manera simultánea. Conforme comienza a crecer su fama, ¿no? Y su reputación como escritora, estos roces, ¿no? Por el celo profesional van aumentando. En un momento creo que Shirley Jackson empieza a ganar más dinero que él y es más popular que él, y eso también afecta a la relación entre ellos porque se ve la diferencia de yo soy la escritora popular que gana dinero y tú pues eres un crítico. Sí. Aparte que creo que él también tenía algunas ambiciones de escribir literatura, no más allá de ser solamente crítico. Pero la no. escritora era obviamente Sí. Shirley Jackson. Por eso, gente que escribe, no haga crítica. ¿De qué va el libro que tenemos hoy? La Lotería es un libro compuesto por varios cuentos de Shirley Jackson. Son como 20 cuentos más o menos. Todos ellos abarcan este tema del cual es muy reconocida Shirley Jackson, que es como que el terror doméstico, ¿no? Porque se influencia mucho en cómo es la vida de las mujeres en esos tiempos, ¿no? En las que se ven recluidas solamente a una vida especialmente doméstica y donde su rol más que nada es limitado a ser una ama de casa, una esposa, ¿no? Una madre, pero no más allá de eso. Incluso hay una anécdota en la que ella creo que está dando a luz a uno de sus hijos y le pregunta el enfermero, ¿qué ocupación le pongo, no? Y ella le dice, escritora, ¿no? Porque ella escribe. Y el brother le dice, ¿no? Voy a poner ama de casa. Y ella como que solamente se sonríe, ¿no? Y lo deja pasar. Pero cosas así. Entonces estas ideas comienzan a influenciar mucho de estos cuentos que se van a ver en La Lotería. Es una edición de bolsillo, de repente algunos la conocen. Igual vamos a comentar como siempre y como estamos haciendo en esta segunda temporada lo de la edición, pero voy adelantando algo que es muy complicado conseguir este libro. Ya yo lo he intentado y por lo menos aquí en Perú se ha hecho complicado y también creo a nivel internacional es un poco complejo conseguir esta edición, así que si pueden conseguirla en físico genial y si no por internet, pero igual al final comentamos la edición. ¿Con qué cuento empezamos, Maguito? Empezaremos con Charles. ¿De qué va Charles? ¿De qué va la historia? Charles, a ver. Charles es la historia, está escrita en primera persona, una señora, ¿no? Es uno de los pocos cuentos de toda la colección que está en primera persona. Hay algunos más, pero creo que es uno de los pocos cuentos en primero. Así es, y podría decirse que, como dijo Moody, es como una
una señora que está en su casa, por así decirlo, podría usar el término ama de casa, ¿no? Y bueno, ocurre que su hijo ha entrado a un grado, digamos, de su educación primaria, por así decirlo. Y ya como que ha hecho algunos cambios en su conducta, ¿no? O sea, ella lo ve irse a la escuela y ve que, ¿no? que se comporta un poco como si hubiera entrado una suerte de madurez o algo así, ¿no? Pero la cosa es que este hijo suyo siempre vuelve del colegio comentándole que un compañero de clases llamado Charles está haciendo como que una que otra travesurilla por ahí, ¿no? Y cada vez parece que fuera creciendo Charles en su maldad, en su toque de fastidio, por así decirlo, a sus compañeros. Y eso como que va alarmando un poco a la narradora y a la casa, ¿no? O sea, lo que le cuenta el hijo sobre su clase. Se va intuyendo igual que algo raro pasa, ¿no? Exacto. Porque para empezar parece una especie, no sé, a mí me dio la sensación de que era un cambio brusco entre, digamos, esta primera infancia, digamos, desde el niño, que en una primera etapa es un pequeño, ¿no? Bajo los ojos de su madre, ¿no? Y que de repente cuando ya ingresa a otro grado se transforma en un chico como que más respondón, un poco agresivo, que mantiene una comunicación extraña en casa. Entonces eso ya me pareció indicador de que algo raro está pasando fuera de las paredes del hogar, ¿no? Entonces cada vez que el niño llega y menciona algo que hace Charles, que cada vez va pasando más allá de una travesura, comienza a hacer algo quizás con, no sé si tintes malévolos o cosas ya como que más crueles, hay más crueldad. El niño también va tomando ciertas actitudes rebeldes en su casa, sobre todo con su papá. Medio raro eso. En un momento se dice que Charles era parte del cotidiano del día a día, que estaba tan interiorizado que parecía que estaba ahí, y ahí nos da un pequeño guiño. En estas tres historias van a haber spoilers, así que les recomendamos que vayan a leer el cuento y de ahí regresen aquí al podcast, porque los spoilers son fuertes y claros, así que podemos hablar con spoilers tranquilamente. Volviendo, lo que pasa es que Shirley Jackson nos menciona de que parece que Charles está tan metido en el día a día, en lo cotidiano, que parece que está ahí. Y es porque está ahí, porque Charles es el propio hijo. Es el propio hijo. Y no se da cuenta ni la mamá, que está en primera persona, ni el papá, pero la mamá lo vive de cerca porque ella es la que está más interesada, o no sé si está más interesada. O sea, porque ve que es una mala influencia, por así decirlo, ¿no? Y de algún modo por ahí, claro, le interesa saber quién es incluso la madre de Charles, porque le permite que haga ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, esa resolución, ¿es algo que ustedes lo ven venir? Sí, yo sí lo vi Sí, ¿no? venir, sí. Sí, tú te intuyes, que es qué raro. Y lo que creo es de que Shirley Jackson lo que buscaba más que el efecto del final, que puede ser un final efectista, es como en un lugar cotidiano que es colegio o la casa, se presente un temor, porque el temor de los padres es de que este Charles influya mal en su hijo, siendo el hijo Charles. Ahora, ¿qué es lo oscuro en esta historia? No sé si oscuro, pero me parece interesante desde el lado del terror. Esta idea de que el niño crea una personalidad o un punto de fuga para sus malas acciones, que no es algo raro, creo que es algo común, pero que lo utilice de esa forma, ¿no? Como yo soy malvado, pero soy malvado en este lado, y cómo voy a amar a mi lado, Charles, ¿no? Es como un punto de fuga que lo ayuda a salvar sus maldades. Ya, y regresando un poco sobre el punto que mencionabas sobre por qué de repente las actitudes, las travesuras de Charles se ven más enfocadas hacia el padre, de repente es porque como es una casa de tres, ¿no? La madre, el padre y el hijo, ¿no? De repente como los dos son hombres, lo ve como una cierta especie de reto, ¿no? O sea, como que la madre no la considera en ese sentido. Me pongo a pensar, ¿no? De repente es por esa razón por la que le contesta más al papá. Porque en una parte la curiosidad del padre también está presente, y él también dice, quiero conocer a la madre de ese chico. Así, tanto la madre como el padre sienten primera versión, pero luego una cierta fascinación, ¿no? Porque, como tú dices, comienzan a implementar el nombre de Charles en su habla cotidiana y les intriga, ¿no? Saber quién es este niño y qué tipo de padres podría tener para que el niño resulte ser así, ¿no? Y son ellos mismos. Eso es lo más gracioso. Yo igual siento que lo que hace Shirley Jackson es que en algo cotidiano de nuestro día a día, en algo común,
proyecta aflicción o curiosidad del lector, ¿no? Porque tú en todo momento estás pensando en algo súper oscuro, súper creepy. Yo pensaba que le iba a hacer algo a la maestra, por ejemplo. En un momento dije, porque él dice que le patea algo a la maestra, pero yo dije, algo más le va a hacer. Y uno piensa en el terror bien gráfico, ¿no? Como algo agresivo, pero es más psicológico y creo que la autora va por ese estilo. Sí, porque justamente leyendo un poco sobre su biografía, en una declaración, en alguna entrevista, ella comentó, pues, ¿no? Que esta idea del miedo, ¿no? De nuestros propios miedos, nuestros crímenes, que nos ayudan a descubrir más nuestra propia naturaleza. Y es porque creo que en lo cotidiano es donde se oculta nuestros temores más profundos, ¿no? Sin necesidad de fantasmas o monstruos, ¿no? O sadismo. Sí, sin ideas exageradas, creo que hay cosas que son muy espeluznantes dentro de nosotros mismos. Entonces dirían que de cierta forma la manera en que está escrito en primera persona, desde la vista de la madre, Shirley Jackson logra que podamos ver esta especie de temor, pero como que llevado a otro nivel, como que no sé, no tanto cimentándose en los hechos, sino precisamente anticipándose a las cosas que podrían pasar. Yo igual siento de que lo que juega Shirley Jackson es a crearte posibles respuestas. No solamente en este cuento, lo vamos a ver con los otros dos cuentos también, pero me parece que juega eso. A tu lector vas a poder ir, piensas que el camino va a ser el siguiente. Yo pensaba, por ejemplo, que le iba a hacer algo a la maestra. De ahí apareció un profesor de educación física, creo, o un profesor que les hizo hacer ejercicios, o que era amigo de la maestra, y él le pateó al adulto o a esta persona, y yo dije, le va a hacer algo a este adulto, o el adulto le va a hacer algo a este niño, y siempre es la salida de que algo va a pasar, pero Shirley Jackson te sale con otra, güey. Sí, es verdad, o sea, yo cuando leí el cuento sí sentí mucho que también algo más va a pasar, entonces me quedé también con esa sensación. Luego, no sé por qué, pero me hizo acordar mucho, o sea, lo que pasa también, porque en un momento Charles se hace como que el colaborador del salón. De repente, todos esos actos maliciosos o burlones acabaron y se convirtió en un aliado de la maestra, del maestro, ¿no? Yo hasta pensé de que el niño era tan fantasioso en desarrollar esto que estaba desarrollando a su personaje. O sea, lo estaba haciendo ni tan malo ni tan bueno. Pero sí es algo que pasa, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo que en el cole, cuando yo estaba, había un chico que también era así terrible, o sea, creo que por poco y mete a un amigo nuestro al tacho, ¿no? Oh, no. Uno de esos tachos enormes. Y la cosa era que era incontrolable, ya era inmanejable, y me acuerdo que uno de los profesores se aprovechó de eso para poner orden en el salón. Le decía, ya, cualquiera que se pare, tú vas y lo sientas. Igualito que el cuento. Exacto. Porque ¿no? Se quedaban después del cuento castigados, creo, ¿no? Sí, o sea, como que acompañaban a Charles. Y el propio niño, el propio hijo de la familia decía, nos quedamos todos acompañando a Charles. Por eso también yo he llegado tarde, ¿no? Todos estaban castigados, ¿no? Pero quién sabe, tal vez eso también solo era una invención y solo estaba él castigado. Exacto, eso iba a sugerir. Eso es otro punto interesante en Shirley Jackson, qué es real y qué no es real. Sí. Juega muchísimo eso y lo vamos a ver con otras historias, pero qué parte de lo que nos ha contado es real y qué no queda en el lector. Porque está siempre, o sea, al menos en este cuento, desde la perspectiva, ¿no? Es lo que la primera persona recibe de información de su hijo, etcétera, ¿no? Es la visión que tiene la madre del hijo. Exacto. Y cuando va a las reuniones, yo me recordé de las reuniones de padres que teníamos, yo decía, qué fácil debe ser encontrar a la mamá del niño más problemático del salón. Y obviamente no lo encontraba porque era ella misma. Y en un momento dice, qué raro que ninguna mamá pida disculpas. Sí, lo siento. Eras un Charles. ¿Ah? ¿Tú eras un Charles? No, yo no era un Charles. Yo era el contrario de Charles. Yo en el colegio era un santo y en mi casa sí hacía desmadre. O nos estás mintiendo. ¿Cuál es la verdad? No sabemos cuál es la realidad, como en los llamaremos a tu mamá. O a Shirley Jackson. Y al final la maestra es la que descubre esto, ¿no? Dicho sea de paso,
Shirley Jackson no juega con el desenlace absoluto o la revelación final en la última oración, sino juega con esto casi 3 diálogos antes. Nosotros sabemos que el hijo es Charles. Sí. Y no hay una sorpresa en sí, sino hay una revelación, que es diferente, creo, ¿no? Claro, nosotros estamos como que creo que 3 pasos más adelante de la propia mamá. Y de algún modo nos da una pequeña distancia de verla a ella también en una situación un poco como... O sea, creo que eres tú. Sí, no, tú eres la mamá a la que las otras mamás no se quieren acercar por lo que hace su hijo. Pero de repente es una manera de negación, ¿no? Porque creo que ahí uno de los terrores que de repente podría nombrarse en este tipo de cuento de terror psicológico es ese miedo, ¿no? A ser malos padres. Porque, o sea, Laurie, que es el hijo, ¿no? Comienza a mostrar estos signos de violencia, ¿no? En casa, o sea, comienza a responderle a su papá y todo eso. Y ellos, o sea, creo que su miedo es no saber manejarlo de manera apropiada, ¿no? Entonces, de repente, tratar como que de sí, o sea, de creer que hay un Charles es su manera de aferrarse a su propia negación. Y en un momento también le responde a su papá. Sí. Sí, en un momento le responde. Varias veces. Varias veces le responde. Y claro, sí, tienes mucha razón, porque hay muchas cosas que ellos no hacen o que intentaron hacer, digamos, para corregirlo, como diciéndole, no, ven aquí, o escucha, o tal cosa, y él no hacía caso. Como que esa pérdida de autoridad hace que de alguna forma también se normalice o familiaricen más esta idea de Charles, ¿no? Y por eso en una parte del cuento también dicen, Charles se había vuelto algo cotidiano, cada vez que hacíamos esto era como que, es por Charles. Estoy como algo así como estoy haciendo lo que Charles, ¿no? Si no tengo el Charles, he hecho algo. Ellos mismos planteaban que es algo cotidiano que un niño haga eso, ¿no? Como el amigo imaginario, etc. Yendo por este lado, siguiendo la línea de qué es realidad y qué no es realidad, porque acá nos queda mucha idea suelta, pasamos al siguiente cuento. ¿Cuál es el siguiente cuento, Maguito? El siguiente cuento es El Diente. ¿De qué va El Diente, Eric? Ok, El Diente es la historia de Clara Spencer, que tiene, como el título dice, un dolor de muelas que le está atormentando. Intenso, ¿verdad? Un fuerte dolor de muelas. Y es tanto así que tiene que trasladarse de un poblado cercano a Nueva York a la ciudad de Nueva York. Y pues es un poco, la seguimos en todo su recorrido y en todo lo que ocurre. Su esposo creo que la despide, ¿verdad? Su esposo la despide en la estación, es de noche, está un poco solitario. Se ofrece a acompañarla, pero ella dice, no, yo puedo ir sola, ya sé con quién voy a ir, ¿no? Y al final va a Nueva York y claro, la seguimos un poco en este recorrido que hace, pero es que también es un recorrido en la que ella está, por así decirlo, bajo los efectos de algunas sustancias analgésicas, y de pronto toda la situación le da un poco de pie a hacerse algunas preguntas, cuestiones, e incluso como a tener, por así decirlo, una suerte de visiones, desvaríos, ¿no? Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es real? ¿Qué no es real en este cuento? Porque creo que el debate se puede abrir en ideas. La primera idea ¿es real que su esposo la haya llevado a despedirse o eso también se lo imaginó? Porque recordemos que está con los efectos de ¿qué, Moni? La codeína. ¿Qué es la codeína? Debe ser un analgésico para tener su dolor de muela. Pero es bien fuerte porque le hace dormir. A cada rato creo que está durmiendo, ¿verdad? Sí. O está en un estado de somnolencia fuerte, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí nos preguntamos qué es real, qué no es real. Yo hasta un momento llegué a creer si de verdad viajó o no viajó y todo se lo imaginó, pero ya es un nivel extremo de suposiciones. El punto central es que conoce a un tal Jim, ¿no? Ajá. En medio del tren que comienza a acompañarla y dice, y tiene unos diálogos bastante peculiares, ¿no? fumados. Sí, y creo que ahí sí, con ese personaje ya conversando con ustedes, ya me entró la duda de si Jim es real, ¿no? Es un invento, es una Yo quería imaginación. que fuera real. Y si no es real, y si es real, bueno, no sé. Sí, yo en verdad me mareé un poco con ese cuento porque iba de ensoñación en ensoñación. Entonces en un momento yo perdí, creo, el hilo de también eso, ¿no? De si estaba despertando de un sueño o estaba despertando en el sueño. Claro, ¿no? Ahí me confundí. Lo interesante es que Jean aparece cuando Clara está con los efectos de los analgésicos o en el momento más alejada de la realidad.
Entonces, y Jin aparece y desaparece si se dan cuenta. Sí. Y entrando un poco ya al spoiler del final, Jin la acompaña cuando sale del dentista. ¿Qué pasa cuando llega a Nueva York? Claro, o sea, un poco siguiendo lo que comentas, Cristian, realmente Jim es como uno de esos personajes que se le presentan a ella y le habla con mucha confianza, le cuenta de un lugar extraño, empieza, digamos, a hablarle con algo así como en Samarcanda hay olas y no sé qué, ¿no? Y le empieza a hablar. En el mar la vida es más. Entonces es como un acompañante extraño que tiene en el viaje, ¿no? Que de algún modo le da confianza, por así decirlo, a Clara, que está en una situación, ¿cómo decirlo? Un poco, o sea, está incómoda allí, ¿no? Con el dolor de muelas, con el viaje. ¿Cuántas veces hacen parada? Yo creo que son alrededor de 3, 4. Más o Sí, menos. siempre son para varias tomar paradas. café, ¿no? Sí. Para ¿Y desayunar por qué o el comer. café? El café tiene cafeína para que despierte, ¿no? Entonces, la Que, que por hace... ejemplo, ahí me pareció que era un loop, como que supuestamente salía y de repente volvía Sí. a parar y de repente volvía a parar y yo estaba en qué momento bajó, subió, Yo dije en un momento que tal vez siguiendo la línea que sí subió al bus, porque aquí todo, para mí todo puede ser realidad, o todo casi no, pero en un momento que subió al bus hizo solamente una parada. Y el recuerdo de esa parada le repitió en su mente. ¿Cuántas paradas hizo? No, mentira. El loop. Y es café. Y el café también tiene cafeína. Y bueno. Y sin embargo ella seguía quedándose dormida y todo eso, ¿no? Y como comentas, llega en algún momento a Nueva York, que hace una consulta, la ayudan porque la ven adolorida y la mandan a otro dentista, ¿no? Entonces ella como que trata de evitar que le extraigan la muela o tiene un poco de miedo, ¿no? En un momento dice que la muela es lo más importante que tiene ella, ¿no? Que todo el mundo se preocupa de la muela, pero no se preocupan de ella. Porque, claro, ella es solo como la portadora de esa muela. Eso me parece la frase un poco que puede marcar la división entre lo que es real, que es la clave del cuento, y de lo que no es. Porque si dicen, todo el mundo se está preocupando de la muela, pero no se preocupan de quién soy yo. Y un poco la búsqueda también de, oye, yo soy, porque creo que entra después al baño de mujeres, ¿no? Sí, o sea, sí al final ya cuando termina la extracción, ¿no? Entra al baño de las Extracción. mujeres. Pero a mí me da curiosidad esto que dices, ¿no? Y recuerdo esto de la muela, ¿no? Donde ella pierde un poco su identidad. De repente es esa forma de Shirley Jackson de hablar sobre la identidad de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Porque al final, una vez más, o sea, vuelve a limitarse solamente a la función que cumplen y no son ellas mismas. Entonces, de repente, esta manera de jugar con el tema de la muela es solamente una forma de llegar a ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, la protagonista, Clara, está a punto de abordar el tren. No sé si se acuerdan que tiene una reticencia de dejar al marido solo, ¿no? O sea, hay un terror bien marcado, ¿no? De qué es lo que le va a pasar o qué sé yo. Y creo que de repente que Jin, que puede ser un personaje ficticio que ella misma crea, que sea un hombre es algo más intencional. Dicho sea de paso, en el anterior cuento que analizamos, también la protagonista o el enfoque es con la mujer, con la mamá. Entonces es algo que Shirley Jackson hace muy bien, que desarrolla muy bien el personaje femenino y desarrolla esta idea de la preocupación que tiene la mujer con su identidad. Y además entra al baño de damas y se ve en el espejo, si no me equivoco, ¿no? Ay, no se encuentra, o sea, ve los otros rostros y no encuentra cuál es el suyo. Ay, mira, qué creepy. Y ahí viene, creo, la gran división, ¿no? Yo creo que cuando pasa lo del espejo es la gran división de... Pensábamos que había partes de realidad en lo anterior, es el punto exacto donde para mí se fragmenta todo y a partir de ahí casi todo no es realidad. Bueno. Yo desde mi lado diría que, o sea, ese suceso sí o sí es extraño, porque que alguien no se reconozca en un espejo ya es un paso, es como, ok, algo no está funcionando, o nunca te has visto realmente la cara, o no estás bajo Que lo un expresa en el raciocinio. mismo texto, ¿no? Que dice, sería normal, no debería ser descabellado no poder identificarme, algo así dice, ¿no? O sea, lo más normal del mundo es que veas el espejo y sepas quién eres, ¿no? Igual me gustaría ver la versión en inglés, porque la versión en inglés, una palabra que otra sí, en este tipo de textos es importante, pero la versión que tenemos aquí dice extracción. Y la palabra extracción a mí me lleva a pensar a sacar algo
de identidad y dejar como un vacío, ¿no? Que es este mundo extraño. Como una cáscara. Una cáscara, que es como ella se Bueno. siente, ¿no? Porque su sentir está bien plasmado, ¿no? ¿Y qué pasa al final, Eric? Sale, Claro, esto es una... Muere. No muere, pero sale el dentista, o sea, de este edificio donde le han extraído la muela, donde estaba en el baño, se ha quitado las panties que las tenía como ahuecadas, una estaba Sí, como está ahuecada, e incluso se deshizo, no se sabe muy bien si por error o queriéndolo, del papel donde tenía una serie de indicaciones que tenía que seguir para, o sea, post-operación, ¿no? ¿para qué los va a seguir si ya se fue al otro? Exacto, ¿no? Como ha dejado ese papel, o sea, no va a seguir su tratamiento postoperatorio. Se ha desprendido como que de algún modo de su vestimenta. Que es la vestimenta algo que compartimos todos a nivel social. Incluso unas medias que son como... Supongo que en esa época solo vestimenta de mujer, ¿no? De repente se habla de las medias de nylon. Exacto. Sí. Y se encuentra con Jim, ahí como de pronto Jim aparece de nuevo. Jim sale de su mente de nuevo, a mí parecer, La gente le está mirando, la gente de la acera le está mirando. porque está descalza. Exacto, y ella se pone a caminar por la arena siguiendo a Jim y pensando. ¿En qué momento cambiamos de la acera, que es el piso, o la vereda, en nuestro caso, a la arena? ¿Se acuerdan del cuento que leímos de Claudia Salazar Jiménez? En la primera temporada, por La favor, primera vayan a temporada, ver. revisen capítulo 3, episodio 3 creo. En el que la chica también después, digamos que creo que tiene tipo estrés postraumático por cosas de la guerra, sale en la calle en Nueva York, justo, ¿no? Como esta historia de Shirley Jackson. Sale y comienza a gritar y la gente la mira, dice ¿qué le pasa?, ¿no? Me parece interesante porque la autora también intenta retratar un mundo femenino bien particular, ¿no? Y acá también Shirley Jackson creo que alejándonos de la idea de terror o alejándonos de la idea de lo que puede ser terrorífico o el miedo, cómo construye la identidad de una mujer o cómo la deconstruye o cómo la muestra, cierra con un final que por lo menos a mí me dejó claro de que no está en el mundo de la realidad, ¿no? Ya se fue. Ya se nos Se fue. pasa marcando en algún lugar así. Justamente como hiciste este hipertexto, Mao, también el cuento, diciéndolo rápidamente, me hizo recordar a uno de Edgar Allan Poe, Ajá. que se llama Berenice, y donde es, por así decirlo, un poco siguiendo a estos personajes obsesivos que tiene Edgar Allan Poe masculinos, con figuras femeninas, jóvenes, ¿no? Por así decirlo, la belleza femenina en decadencia o cercana a la muerte. Este cuento es como la fascinación de un hombre por los dientes de una mujer y por extraer esos dientes y tenerlos y poseerlos, como quizá un modo también de poseer a la belleza de esa mujer. Y me hizo recordar un poco ese lado, ¿no? Quizá este puede ser el otro lado. El lado B con el punto de vista femenino. Exacto. Que plasma muy bien Shirley Jackson. Y que teme, por así decirlo, perder parte de su ser, en este caso un diente. Moni, creo que tú sabías esto de que Shirley Jackson tomaba bastantes ansiolíticos, ¿verdad? Ah, sí, ella, por este tema de que tenía un matrimonio tormentoso, ¿no? Que la golpeaba psicológicamente, tomaba anfetaminas y también se daba mucho al alcohol, ¿no? Uno puede pensar que en este estado Shirley Jackson escribió el cuento y lo transmite muy bien. Tu maguito, sí, sentiste esta idea de Sí, estoy muy confundido, estoy dentro del texto. ¿Qué me pasa? Y eso ya es un punto a favor para la escritora. Ahora que ya hemos visto estos dos cuentos, creo que podemos ir con el más conocido, con el popular, con el que se puede leer en este Halloween, que esperemos que si están escuchando el capítulo en Halloween, lean este cuento, les va a encantar. Y estos cuentos son los que yo desearía borrarme la memoria y volverlos a leer sin saber el final, porque el final es genial. Y este sí creo, por lo menos a mi parecer, yo no me esperaba ese. ¿De qué va el cuento? El cuento es la historia de, por así decirlo, un evento en un poblado. Se va a realizar, ¿no? Como Una tradición. Una tradición, todos se han congregado allí en una zona, digamos, de acceso para todos. Tienen que estar todos los del pueblo porque van a hacer literalmente una lotería, ¿no? Alguien va a ganar algo y se lo tienen que sortear entre todos. Entonces la historia empieza así, los niños llegan, están jugando por la calle, se ponen a jugar con piedritas, llegan los adultos, llegan las mujeres, se ponen a conversar y llega una señora de Hutchinson
y que llega un poco tarde, llega así un poco despreocupado porque casi sí que se había olvidado que ese era el día de la lotería. Mal día para olvidarse las cosas, ¿eh? Sí. y bueno, el cuento es la Preparación. preparación y la posterior, o sea, La ejecución. la ejecución de, todo De ese la ritual. lotería. La ejecución de ese ritual, donde al final la familia ganadora justamente es la familia Hutchinson. La que se lleva este gran premio. Y lo voy a repetir porque ahora sí tengo que poner alerta gigante. Creo que no tenemos una política anti-spoilers acá. Pero, entonces- porque voy a decirlo gigante, si de verdad quieren disfrutar de este cuento sin spoilers, pueden ir a leerlo, o nos lo consultan por internet, o pueden conseguirlo, pero lean el cuento, pausen este video y vuelvan. Ahora sí, podemos decir qué le pasa a la señora Hutchinson. No, mejor no. No, ya. ¿Qué le pasa a Erika a la señora? Primero hay dos fases, ¿verdad? Hay dos fases, claro. Sortean entre todas las casas. Familias. Ajá. Creo que si en algún momento en la casa hay como más de una familia, lo vuelven a sortear, ¿no? Porque se casaron, Sí. etc. La idea es que al final solo quede una familia y entre la familia ya sortean entre los integrantes. La familia nuclear. Antes de entrar al meollo del asunto, ¿Sabes qué iba a decir? Iba a decir, ¿qué se ganan, Eric? ¿Un carro? ¿Una casa? una caracola. Una ¿no? caracola mágica de Bob Esponja. Creo que es importante resaltar que esta lotería que congrega a todo el pueblo es como una especie de tradición, ¿no?, del pueblo, pero que se está perdiendo en los pueblos aledaños, ¿no es cierto? Y digamos que los más viejos, los patriarcas del pueblo, se lamentan y se quejan de que estas costumbres se estén perdiendo. El señor Warner dice eso. Sí. Ajá, que es el más viejo, creo, Sí. del pueblo. Y que incluso son cosas que deberían prevalecer, ¿no? Sí. Uno dice, claro, ¿no? En primera instancia piensa que, claro, hay cierta resistencia. Ahí yo no lo insinuaba tanto como lo insinué en el cuento de Charles, Yo también. por el tema de que este ritual, digamos que tiene este título, pues, ¿no? De una lotería. ¿Y uno qué se imagina como una lotería? Dinero, Un auto, un artefacto, premio, ¿no? un premio. un premio, claro. En realidad Algo- sí es un premio. No es un premio, es un castigo. Y ahí viene otra discusión, pero bueno. Ajá, entonces creo que sería importante resaltar esto a nivel también de los temas que plantea Shirley Jackson o digamos las conexiones que hace, ¿no?, respecto a los otros cuentos que también hemos conversado, ¿no?, de digamos la manera en que está estructurada una sociedad y cómo quizás algunas cosas ya están cambiando, pero de todas maneras hay ciertas resistencias. Lo del tema de la tradición, a mí me saltó inmediatamente cómo una tradición se va a respetar porque se tiene que respetar y las generaciones van a tener que aceptar eso. Hay muchas tradiciones en muchos pueblos de América, de Europa, que uno dice, escucha esa tradición y dice, eso no puede ser así, y esas tradiciones han tenido 200, 300 años y han sido de esa manera, y esta tradición que es oscura se mantiene y todos están de acuerdo. Los más Claro, viejos... es algo que está normalizado. Exactamente. Y hay horror en eso. Nosotros como que al final lo vemos que hay un horror grande. Es como algunas tradiciones que hasta el día de hoy se mantienen y sin entrar en polémica, y algunas tradiciones que se hacen ver como lo tradicional, etcétera. Es un dilema grande. Grandísimo, porque muchas veces se justifica eso con la palabra es la tradición, ¿verdad? Claro, porque ahí entra hasta qué punto es realmente una representación cultural de un Ujú. grupo social. Y ya no sé si vamos a entrar a ese debate, ¿no? Pero es interesante cómo lo plantea Shirley Jackson. Yo, por ejemplo, tengo la cita de esa parte en la que dice: la lotería, igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de fiesta de Halloween. Halloween, celebren Halloween. O sea, esta comparación, dice, era dirigido por y un señor tal, ¿no? A este señor le encargaban todas estas cosas y las pone como que en el mismo nivel, ¿no? La lotería es un hecho, es una tradición, así como los bailes, así como esta fiesta. Y en otra parte dicen, la lotería en verano, antes de recoger el grano, ¿no? Es como Ya, parte Ya. del calendario, si quieres. ahora, La caracola. la caracola mágica de Bob Esponja. Yo siento que esta tradición, Moni, aparte de que sea algo que pues sea parte del pueblo, se hacía con un fin de progreso del pueblo.
como una ofrenda a algo para que haga un efecto en el pueblo. Mejores cosechas, mayor suerte, ¿no? Cosa que no se menciona de forma directa, creo. No creo que sea en ese sentido. Yo creo que es más que nada una purga. Ajá. En todo caso, ¿no? ¿Una purga en qué sentido? Creo que en general la naturaleza humana a veces es un poco violenta, ¿no? Tiene estas necesidades de ejercer predominancia dentro de su misma especie, ¿no? Porque no hay otra que le iguale, hasta donde sabemos. Entonces, para que haya una especie de drenaje de esta necesidad de violencia, se hacen este tipo de actividades culturales, ¿no? En estos siglos. Me encantó porque ese es un guiño muy caleta a lo que medianamente me estaba comentando aquí. Me encanta, actividades culturales. Ya saben, nuestra postura. Muy inteligente de tu parte, Moni. Pero ¿sabes qué? Incluso me acabo de acordar que hay ciertas resistencias por ciertos personajes, pero hay cosas que inevitablemente hacen que se vaya perdiendo, ¿no? Con el tiempo vemos que ciertos rituales que se hacían de preparación para este evento ya no se realizan ahora. Sí. Que las piezas que se utilizaban con los nombres o etiquetas ya no están completas y solo usan papeles. Sí. Que antes tenían que esperar que no sé qué cosa y ya no se hace eso, ¿no? O la para caja abreviar los tiempos. O la caja está viejita, dicen, ¿no? La caja es más vieja que el señor Warner, ¿no? Entonces también te da esta idea o te plantea esta cuestión de que es inevitable que algunas cosas cambien, incluso lo que tú crees que es inmutable va a cambiar inevitablemente. Lo de la tradición me parece alucinante y además porque al inicio nos presentan a unos niños jugando con unas piedras y ahora sí lo podemos decir. ¿Quién se anima a decir cuál es el premio de la lotería? Bueno. No, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y bueno, todos estaban libres de pecados en ese pueblo y le llenaron de piedras a la señora Hutchinson. Yo creo igual que esta idea de que sea mujer y que la suerte de la papeleta, de las papeletas o del sorteo de la lotería haya caído en una mujer también refuerza esto que hemos visto en los otros dos cuentos, el mundo femenino. La señora Hutchinson se queja de que su familia haya sido la escogida porque le dice que no le dio tiempo a su esposo, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me causa bastante curiosidad esa parte porque yo ya en ese punto del cuento yo me imaginaba que el pero de la señora iba a ser que esa actividad es bastante inhumana, ¿no? O sea, muy violenta, pero o sea, su queja es que, o sea, que le toque a su familia, no que le vaya a tocar a alguien más. Exactamente. Y lo que me incomoda es de que a nivel ya metiéndome como parte de la historia, es de que cuando sacan el papelito y la señora sale escogida, el esposo no diga ni pío y los hijos tampoco. Está normalizado, como tú dices. Claro, e incluso como dice Moni, ¿no? Ella misma no reclama por lo que se está haciendo, sino que dice, no le has dado tiempo a escoger bien el papel, como diciendo, ok, o sea, sí, ¿no? Pero es como, tiene ese temor ahí, de que sabe lo que le va a pasar, pero por el nivel en que está normalizado de eso, no puede terminar de verbalizar esa idea, ¿no? Y es que además no va contra las reglas o contra el sistema, y por así decirlo, acepta esas reglas, pero cree que no se ha ejecutado bien. O sea, las acepta y las protege. Exacto. El simbolismo gigante, y se menciona al inicio, en el medio y al final, son las piedras. Nosotros cambiamos las piedras en la sociedad que vivimos ahora con cualquier cosa, sea un bullying por internet, que son tipo de piedras que le llegan a una persona, sea con algún tipo de forma de ofender o afectar a alguien, y siguen siendo tipo de piedras. Lo que hace Shirley Jackson es colocar en una situación a unos personajes y lo hace universal. El terror vuelve a estar en algo cotidiano. El terror está en eso que hemos normalizado, como tú dices, Maguito. Y es genial cómo Shirley Jackson transforma el sentido de un objeto, ¿no? Al inicio las piedras son un material de juego para los niños y terminan siendo la herramienta con la que van a sepultar a la señora Hutchinson. Hay niveles técnicos en el cuento que son geniales. Uno de ellos es esto de la pistola de Chekhov, que es pones el arma en el primer acto y lo detonas en el último. ¿Cuál es el arma aquí? Es la piedra, ¿no? La piedra aparece en los primeros párrafos. ¿Cosas a destacar, chicos?
No sé, puede ser de que este cuento ha sido uno por los que más ha recibido unas cartas amenazadoras, ¿no? Porque había muchos pueblos que medio que se creían que se identificaban, que hablaban de ellos, ¿no? Y le corrieron varias críticas. Incluso hubieron muchas de suscripciones del New Yorker cuando salió este cuento publicado. Se menciona de que se inspiró en la comunidad de Vermont, donde la propia Shirley Jackson pasó gran parte de su vida, ¿no? Entonces, no sabemos si en realidad existieron, esperemos que no existirán, tipos de tradiciones así. Yo quería dar este dato nada más para mostrar la capacidad de la escritora, es de que este cuento lo escribió en unas cuantas horas. Sí, o sea, estaba haciendo la compra en el supermercado. Algo casual. Con sus hijos, y la nada estaba ahí como que, qué sé yo, abstraída, y se le vino la idea. Fue corriendo a su casa, dejó sus compras con sus hijos, se puso a escribir en un papel amarillo, todo. Ni sin correcciones se lo llevó a su editor. ¿Quién como Shirley Jackson? Así, escribe y uno de los mejores cuentos de la En historia. el New Yorker, ¿no? Así, y queda en la posteridad, ¿no? Porque este es uno de los mejores cuentos de la historia. Chicos, eso me parece casi todo. Invitamos a leer a Shirley Jackson. Quería hablar un poquito de la edición, Moni. ¿Nos puedes hablar de la edición? Bueno, una vez más, esta es una edición de bolsillo, ¿no? La lotería. Por lo menos a mí me costó encontrar este ejemplar, que lo compré hace... ¿Unas semanas? Sí, hace unas semanas en realidad, ¿no? Y si pudiera encontrarlo sería genial, porque tiene ahí como que varios cuentos bastante interesantes. Ahí marcó algunos, ¿no? Se trató de escogerlos, por lo menos los que consideré que eran más así llamativos, ¿no? Y nos ha encantado los cuentos. Igual tú leíste, Moni, una biografía de Shirley Jackson, ¿verdad? Sí, bueno, estuve hojeando, ¿no? La biografía de Shirley Jackson escrita por Ruth Franklin, más allá sobre una vida encantada, embrujada, ¿no? Bastante interesante. Si tienen la oportunidad también de leerlo, echen un ojito, si es que les interesa el tema, ¿no? Igual, si es que no pueden conseguir la edición de bolsillo en físico, yo les animo a buscar el libro en digital. Está a un precio muy cómodo, así que lo pueden encontrar y disfrutar de estos relatos que son muy buenos. Chicos, nos tenemos que ir. ¿Con qué libro venimos en el próximo episodio? Bueno, después de celebrar, digamos, Halloween. este episodio especial de la mano de Shirley Jackson, Pidan sus caramelos. regresamos con la novela, nos adentramos a ese terreno y vamos a estar comentando Seda de Alessandro Barico. Y ahí se vendrán entonces los viajes. Eric me dirá cuántos viajes son. Yo creo que son 3, pero bueno, Eric me dirá que son... ¿Cuántos, Eric? Así es, son como 5, pero... Ya me perdí, entonces me dirás cuántos viajes son. Volvemos con sede, eso sería todo, chicos. Nos invitamos a que nos sigan en Sí, nuestras redes. ya saben que estamos en Spotify, también pueden escucharnos por YouTube y pueden ver un poco más de nuestro contenido por Instagram y Facebook. Les recomiendo que nos sigan en Instagram porque a veces hacemos sorteos y pronto vamos a hacer una lotería, así que... Es una Sin lotería piedras. sin piedras, por favor, no tengan No, miedo. es todo broma, todo broma. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao. Transmisión finalizada. Muy bien, ¿quién tira la caracola? Ah, la caracola ¿Ya sacaron su papelito? de la lotería. No sé si me va a tocar a mí. Salió Eric. No. No, lo siento mucho. Último episodio. No llegué a seda. No terminaste No llegará. la temporada.